hizo favor de subir la práctica 4. Fecha de entrega, el próximo viernes habíamos quedado, ¿no? El próximo viernes será fecha de entrega. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Todo bien? No, todo claro. Ay, gracias por contestar. Sí, cuando menos sé que están ahí. Ok, bien. Si no tienen alguna pregunta de la práctica, entonces vamos a continuar con lo que estábamos viendo respecto a lo que espérenme. Nos quedamos con riesgos de trabajo, ¿sí? Riesgos de trabajo. Vamos a comenzar por riesgos de trabajo. Acuérdense, ¿qué es un riesgo de trabajo? Son los, según el artículo 41 de la Ley del Seguro Social, son los riesgos, son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo, ¿sí? Son los accidentes y enfermedades que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Yo creo que esa parte vamos a, si ustedes, como ya vieron los antecedentes, cuando vimos a nivel mundial todo este tipo de prestaciones, pues se nos va a hacer más fácil comprenderlo. Pero lo que se otorga, pues es diferente a nivel mundial, ¿sí? Ya aquí va a ser el caso particular, pues, precisamente del Seguro Social, ¿ok? ¿Qué se considera como accidente de trabajo? Pues es precisamente la lesión orgánica o perturbación funcional inmediato posterior o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, ¿sí? Cualquier lesión que el trabajador haya sufrido o sufra durante el trabajo es considerado como accidente de trabajo. ¿Ok? En el caso también aquí se considera como accidente de trabajo. Recuerden también cuál es otro accidente que se considera como accidente de trabajo. ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir quién se considera como accidente de trabajo? A ver, muchachos, recuerden lo que ya habíamos visto. Accidente de trabajo también, ¿qué es? ¿Qué se considera? José Eduardo, adelante. Accidentes que puedas tener en el transcurso de tu trabajo. Así es. Bien, José Eduardo. Son los accidentes en trayecto, ¿sí? Los accidentes en trayecto también son considerados como accidentes en trabajo, de trabajo. O sea, ¿qué accidentes en trayecto? Son los cuando el trabajador se desplaza de su casa a su trabajo y viceversa. Si él sufre un accidente durante ese recorrido, se considera como accidente de trabajo, ¿sí? En esta parte yo les decía que si las autoridades han tenido pues ya más control porque se prestaba a muchas cosas. Se prestaba en particular que las empresas les decían a sus trabajadores que dijeran que sufrieron el accidentes de trabajo en trayecto. Precisamente le sucedió afuera de su trabajo, en trayecto. ¿Y por qué? Pues precisamente para evitar las estadísticas que en un momento dado, más adelante lo vamos a ver, penalizan a las empresas. ¿Ok? En particular, entonces, ya vimos accidentes de trayecto y viendo más, con un poco más de detalle lo que se considera como enfermedad o riesgos de trabajo, pues aquí nos vamos a respaldar con la Ley Federal del Trabajo. Según el artículo 43, se establece que en todo caso las enfermedades de trabajo son las consideradas en la Ley Federal del Trabajo. Tarea.
ver este artículo, en qué artículo viene y qué tipo de enfermedades pueden ocasionarse están consideradas dentro de la Ley Federal del Trabajo. Esa es tarea para la siguiente clase. No sé si a todos les quedó claro la tarea. Se las voy a preguntar por equipo. Cuando menos uno de cada equipo me tiene que contestar una de ellas, ¿sí? ¿Puedes repetir la tarea, por favor? Sí, cómo no. La tarea es que vayan ustedes a la Ley Federal del Trabajo y busquen qué enfermedades de trabajo son consideradas o son consignadas. Así según la ley dice consignadas o se consideran como riesgos de trabajo, ¿sí? En este caso, bueno, ya hemos visto dentro de nuestra plática cuáles se consideran pues las enfermedades pulmonares, por ejemplo, los que trabajan en las minas. Entonces ahí hay una consecuencia inmediata, ¿no? Si esta persona va al médico y se queja y se le detecta que tiene mal sus pulmones y todo, pues entonces se considera que está dentro precisamente de la actividad que él desarrolla. Entonces ahí sí se le puede determinar inmediatamente que es ocasionado por su desarrollo del trabajo, ¿sí? Bien. ¿Preguntas? ¿No? Ok, continuamos entonces. ¿Cuáles son las prestaciones que pueden tener? A ver, antes de que sigamos avanzando dentro de las prestaciones, dentro de los seguros que vamos a ver que se contempla en la ley del Seguro Social, están las prestaciones en especie y prestaciones en dinero, ¿sí? Prestaciones en especie son asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica. Si quieren, vayan anotándolo, por favor. Prestaciones en especie son asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica. El otro es servicios de hospitalización. Como tercer punto es aparatos de prótesis y ortopedia. Y como cuarta prestación es rehabilitación. Vuelvo a hacer énfasis que esto es lo que se diferencia en riesgos de trabajo, que es lo que diferencia en prestaciones en especie con respecto a una enfermedad general. ¿Quién me puede decir rápidamente a los que no han intervenido? ¿Quién me puede decir, chicos? ¿Qué es lo que diferencia en prestaciones en especie con respecto a una enfermedad general? Son gastos hospitalarios, ¿no? No, Rocío. De los que no han intervenido, ¿quién me puede decir? Y si no, tomo un paso lista. A ver. En otros casos solo se da el dinero, ¿no? No, con respecto, a ver, va de nuevo mi pregunta, a lo mejor la pregunta no está bien realizada. Ya les di ahorita que en total hay cuatro rubros que son las prestaciones en especie para riesgos de trabajo. Si yo ahorita les estoy diciendo cuál es la diferencia, porque eso ya lo vimos, con respecto a una enfermedad general, en prestaciones en especie, ¿qué es lo que no se le da a una persona que se le dictamina algún otro tipo de enfermedad o lo que sea, o una hospitalización?
¿Qué es lo que no se les da por considerarse que no fue por riesgos de trabajo? ¿Qué es lo que no tiene derecho esa persona? Los aparatos de prótesis y ortopedia. Exactamente, Mariana. Los aparatos de prótesis y ortopedia, ¿sí? Recuerden, esta parte es muy importante. Aparatos de prótesis y ortopedia. Y créanme, por cuestiones de conocimiento para una persona que ya lo vivió, aparatos de prótesis y ortopedia son, las prótesis son muy costosas, muy costosas. Entonces, si esto está cubierto por riesgos de trabajo, pues no tiene que pagar nada el trabajador, pero si no, es una cantidad bastante fuerte que se paga. Dependiendo, claro está, de qué prótesis se necesita. Pero, por ejemplo, yo supe de alguna prótesis en hombro y eran como 100,000 pesos. Entonces, imagínense para una persona que no tiene ese dinero. Pues no, nadie lo tiene, ¿verdad? Así, de golpe, 100,000 pesos está fuerte, ¿no? Entonces, es meramente, pues, transmitirles lo que uno sabe, lo que uno ya ha vivido. ¿Ok? Bien. Seguimos entonces con respecto a riesgos de trabajo. ¿Qué, si quieren, saben qué les voy a pasar esta lámina? A ver. Les voy a pasar la lámina para que no... Ventana. Comparte. A ver, ya les pasé. No. Aquí tienen incapacidad. ¿Qué es lo que volvemos otra vez a repasar lo que antes ya habíamos visto, pero en su momento aquí ya es en forma particular del Seguro Social? Y ojo subrayado, aquí está, incapacidad. ¿Qué es lo que puede producir un riesgo de trabajo? Puede producir incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, o sea, si es menor o igual al 25%, un pago único. Si es mayor al 25% y menor al 50%, un pago único o una pensión. Y si es mayor, aquí me faltaría, si es mayor al 50%, mayor o igual al 50%, es una pensión, ¿sí? Aquí faltaría esa parte. Por una incapacidad permanente total, la prima por riesgos de trabajo, la pensión por riesgos de trabajo, más bien la pensión por riesgos de trabajo, es el 70% del último salario percibido. Aquí sí ya se olvidan un poco de lo que ya vimos de que es el promedio de los salarios. No, aquí en México, aquí en el Seguro Social, es el 70% del último salario percibido. Si es por enfermedades profesionales, es el 70%, pero ¿de qué? Del promedio de los salarios percibidos en las últimas 52 semanas. Anoten todo eso, por favor. Ahí pueden venir varias preguntas de examen, sobre todo de que ya ustedes tengan que tener estos conocimientos. Recuerden, P va a ser igual al 70% del último salario percibido. P va a ser igual al 70% del último salario percibido. ¿Y por qué? Aquí sí es muy importante que el trabajador vea desde un principio, cuando se contrata con un patrón o con un empleador en una empresa, que vea precisamente qué salario le están a él, lo están dando como de alta, pues, qué salario le están poniendo en su registro. ¿Y esto por qué? Porque si él llega a tener precisamente
un accidente, en este caso, que fuera lo más inmediato, un accidente de trabajo, pues va a ser con base en el último salario percibido. ¿Y qué pasa si el empleador lo registró con nada más con un salario mínimo? Entonces, ¿cómo va a ser su pensión? Pues va a ser en función de ese salario mínimo, ¿no? O de un salario, o su salario muy bajo. Por esto hago el señalamiento que es muy importante que ustedes, desde que entren a trabajar, créanme, guarden todos los papeles, todo es importante. Tengan una carpeta en donde tengan su registro, donde estuvieron en una empresa y ahí tuvieron sus comprobantes de pago. Si se dieron de alta en el Seguro Social, ok, pero si se dieron de alta en otro, por ejemplo, en el ISSSTE, pues también deben de tener sus papeles de registro, desde darse de alta y cuáles han sido sus percepciones mensualmente. Aquí en México se acostumbra a que sus percepciones de forma quincenal, pero todo eso lo tienen que guardar, todo papel, ya que ustedes ya reciban un salario, lo tienen que guardar. Créanme que sí es todo un historial. Yo a veces, cuando también fui joven como ustedes, cuando llegué al actuarial, porque ahí es donde llegué, bueno, veía cómo la gente muy, muy metódica, cómo guardaba bien todos sus comprobantes, hasta les ponían como unos ganchitos ahí para, hacían sus perforaciones, no sé si recuerden de eso, y ponían ahí todos sus comprobantes. Y es precisamente para que en un momento dado pues tengan ellos comprobantes de que estuvieron trabajando de tal a tal fecha con tal salario. Para cualquier cosa se necesita. Cuando ustedes se dan de alta, por ejemplo, en una institución de seguridad social, llámese Seguro Social, llámese ISSSTE, deben de tener ustedes cuidado de cuándo se dieron de alta. Guardar ese papel, aunque ya sabemos que por internet está, pero por internet a veces no se toma en cuenta, es que tráigame sus comprobantes. Pues generalmente las personas no guardan las cosas. ¿Y qué pasa cuando alguien les llega con un montón de documentos? Y me los y todavía le piden a uno, por ejemplo, cuando uno va a tener ya una pensión por vejez. Yo lo supe por casos de una persona conocida, le pidieron, es que en primera su número de seguridad social está mal. Su número de seguridad usted trabajó ¿dónde le dijeron? En construcción. Usted trabajó en otra parte que no tenía nada que ver, era una mujer. Y pues no tenía nada que ver con ese tipo de trabajos. Pues entonces su número de seguridad social lo utilizaron. Entonces, tráiganos su comprobante de todo lo que usted ha trabajado, todos sus comprobantes en donde estuvo laborando. Y como generalmente las personas, no nomás saben generalmente, o sea, las personas no trabajan en un solo lugar, pues tienen que llevar de los lugares a donde trabajaron y tener todo ese tipo de comprobantes. La mayoría de esas personas ahí que atienden apuestan a que uno no tiene todos esos documentos. Pero hay personas que sí lo guardan. Entonces, oh sorpresa, pues sí les llevó todos los comprobantes. Ah, no, pues entonces denos copia de todos esos comprobantes. Imagínense cuántas hojas son. Muchísimas, de todo un historial, porque está uno percibiendo, tratando de tener una pensión por vejez. Pero eso se les hago énfasis de que ustedes guarden todos sus documentos. Bien, entonces volvemos otra vez. Una pensión por riesgos de trabajo puede producir una incapacidad permanente temporal, una permanente parcial o total. Cuando sucede el accidente de trabajo,
En su momento, a lo mejor la persona requiere que lo hospitalicen. En ese momento lo pueden hospitalizar. O también el médico. ¿Qué médico? El médico, pues el médico que lo atiende y a su vez el médico familiar, porque aquí el que va a otorgar las incapacidades es el médico familiar. Puede darlo de primera instancia cuando se interna uno, pero luego lo remiten con el médico familiar, ¿sí? Si no puede ir con el médico familiar, entonces en el hospital están dando las incapacidades, pero ya en el momento que la persona puede desplazarse, van con el médico familiar. El médico familiar otorga esos documentos y generalmente lo otorgan por cada semana que la persona tiene que ir a ver, o cada 2 semanas según se lo considere así el médico, se van otorgando estas incapacidades. O en su momento pueden decir, bueno, de aquí a no sé qué tanto tiempo, pues puedes, es tu incapacidad. Máximo son generalmente 52 semanas. No sé si me están escuchando porque por ahí me apareció en mi computadora algo, pero sí me están escuchando bien. Sí, maestra. Sí. Sí, gracias. Entonces, el médico familiar, bueno, entonces al máximo son 52 semanas que se tienen bajo este término de que en un momento dado se le esté dando incapacidades. Pasado ese tiempo, se le puede otorgar entonces, si es que el médico lo dictamina, una incapacidad permanente parcial, si es que ya no puede trabajar, o una incapacidad permanente total, ¿sí? Esto, incapacidad permanente parcial, puede ser casi inmediato, por ejemplo, si pierde lo que habíamos visto, si pierde un dedo, si pierde una mano, o si tiene algún problema con alguna parte de su cuerpo. Precisamente dentro de lo que es la Ley Federal del Trabajo, ahí vienen precisamente, y se los dejo también de tareas, si alguien lo puede investigar, también por equipo, que me investiguen qué tipo de incapacidades. Creo que esa tarea se las había dejado en la ocasión anterior, pero por ahí la deben de tener ustedes. ¿Cuánto equivale la pérdida, por ejemplo, de un dedo, de una mano, etcétera? A grosso modo, para que lo veamos, ¿sí? Para que lo volvamos a retomar. Entonces, esa sería también su tarea por equipo. Pero para verlo en la siguiente clase, ¿ok? ¿Dudas con respecto a esta tarea? ¿No? Entonces ya tienen 2 tareas: enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo, ¿sí? ¿Cuánto equivale? Bien. Entonces, ya viendo todo esto, pues el médico, entonces, volviendo, si tiene una pensión, entonces puede otorgar una pensión temporal, una pensión permanente parcial, o una pensión permanente total. Bajo los primeros 2 años, esa pensión de incapacidad permanente total tiene un carácter que se le denomina, anótenlo, subrayenlo, provisional. Tiene carácter provisional. ¿Qué quiere decir? Que si durante esos 2 años a lo mejor pudiera ser por cuestiones de la medicina, qué sé yo, la persona vuelve a estar mejor o ya no tiene esa incapacidad permanente total, entonces pues puede dársele otro tipo de incapacidad, ¿no? A lo mejor una incapacidad permanente parcial, pero esto son durante los 2 primeros años. Entonces es por incapacidad permanente total, es con carácter provisional, ¿ok?
¿Dudas, chicos? ¿No? Bien. Continuamos. A ver, les voy a dejar. Aquí es lo que yo les decía, con carácter provisional. ¿Sí? Y ya pasados esos 2 años, pues tienen un carácter, la pensión definitiva. ¿Sí? Bien. Les paso a la siguiente. Ok. Al declararse, aquí esta parte es muy importante. Al declararse la incapacidad, el asegurado, ya sea una incapacidad permanente, parcial o total, el asegurado debe contratar el seguro de sobrevivencia. ¿Quién me puede leer qué es el seguro de sobrevivencia? Les recuerdo que esta parte se lo tienen ustedes que aprender. El seguro de sobrevivencia. ¿Qué es el seguro de sobrevivencia? Por ahí, ¿quién lo tiene en la mano? ¿Quién quiere participar? ¿Qué es el seguro de sobrevivencia? A ver, chicos, seguro de sobrevivencia. ¿Nadie? Es cuando, bueno, puedo participar. Sí, Rocío, adelante. Yo recuerdo la seguro de sobrevivencia es cuando la aseguradora te paga por vivir una cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, quedar vivo hasta los 5 años, pasar esos 5 años vivos, te paga el seguro. No, es por ahí, a ver, ¿quién más por ahí? Porque no veo. ¿Quién más quiere participar? No lo sé. ¿Quién más? Diego, adelante, Diego. Sí, según el artículo 159 de la Ley de Seguridad Social, Así es. seguro de sobrevivencia. A ver, perdón, Diego. No, de seguridad social, no, del seguro social. Perdón, del seguro social. Sí. Sí, el seguro de sobrevivencia es aquel que se contrata por los pensionados, por riesgos de trabajo, por invalidez, por cesantía en edad avanzada o por vejez, con cargo a los recursos de la suma asegurada, adicionada a los recursos de la cuenta individual a favor de sus beneficiarios para otorgarles la pensión, ayudas asistenciales y demás prestaciones en dinero previstas en los respectivos seguros, mediante la renta que se le asignará después del fallecimiento del pensionado hasta la extinción legal de las pensiones. Ok, gracias, Diego. Sí, gracias, Diego. Ok. Como verán, aquí antes esto no sucedía, antes esto quedaba precisamente a cargo del instituto, pero con esto de la cuenta individual, precisamente es uno de los puntos en los cuales cambia esto, que ya se hace también responsable el trabajador en su momento, porque dice seguro de sobrevivencia, aquel que se contrata cuando un trabajador o cuando se requiere se otorga una pensión por invalidez, por vejez, por cesantía avanzada, se tiene que contratar este seguro de sobrevivencia para poder otorgarles a los beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios en este caso? ¿Quiénes pueden ser los beneficiarios? Pues la esposa, esposo, o en este caso si sucede que la muerte, viudo, concubino, concubinario, ellos también tienen derecho, o en su momento los huérfanos o los padres del trabajador, ¿sí? Todos esos pueden ser también beneficiarios, ¿ok? Y dice aquí hasta la extinción legal de las pensiones. Entonces, esto antes no lo había. Esta es una variante precisamente que surge cuando son las cuentas individuales. También es parte de que con base en la cuenta individual también del trabajador es que se va a contratar este seguro de sobrevivencia. Vean esta parte, pues ya son las variantes que hay precisamente cuando son cuentas individuales. ¿Ok? ¿Pregunta, duda? ¿No? Bueno, continuamos.
Aquí está el artículo 159, lo voy a pasar. Ok. Aquí, las pensiones que se le dan a la viuda, a los huérfanos. A la viuda o viudo, concubino, concubinario, ¿sí? Concubina, concubinario, les corresponde el 40% de P. El 40% de P. Apréndanselo, créanme que pues es interesante y es importante cuál es la pensión en el Seguro Social para una viuda. Es el 40% de P, pero ¿quién es P? P es igual al 70% del último salario percibido por el trabajador. Entonces, una pensión por riesgos de trabajo siempre va a ser mucho mayor que una pensión por una invalidez, ¿sí? Esto siempre, ¿por qué? Porque esto, hago énfasis aquí, que es con base en el cálculo del último salario percibido por el trabajador. Entonces, aquí a la viuda se le da el 40% de P, el 40% del 70% del último salario percibido, ¿sí? A cada uno de los huérfanos, que lo son de padre o madre, menores de 16 años, se les otorgará una pensión equivalente al 20%. Y ahorita olvidémonos de lo que habíamos visto que era anteriormente para nivel mundial, habíamos trabajado otro porcentaje. Aquí ya es estrictamente es el 20% para cada uno de los hijos menores de 16 años. Aquí, ojo, menores de 16 años. Si tienen 16 años o más, hasta la edad máxima de 25 años, cuando se compruebe que están estudiando en un plantel educativo nacional. ¿Sí? Les recuerdo, sus apuntes deben de ser separados de los de Juan Carlos. Una cosa es el Seguro Social y otra cosa es el ISSSTE. En particular, aquí la edad para los huérfanos son a partir que tengan 16 años o más y hasta los 25 se les puede otorgar la pensión siempre y cuando estén estudiando en un plantel educativo nacional. Cuando vean el ISSSTE van a ver que esta edad varía, ¿ok? Si son huérfanos de padre y madre, pues es el 30% de la pensión de P. Pues son 30% de P para cada uno de ellos. Y en caso de no haber viuda o huérfanos, a cada uno de los ascendientes es el 20% de P. Aquí hago el señalamiento siguiente. La suma de las pensiones no debe de exceder de lo que le correspondería al trabajador por una incapacidad permanente total. La suma de las pensiones, o sea, de cada uno de estos, por ejemplo, ¿qué tal si son 5 huérfanos? Ya no lo sabe, ¿verdad? Ya no hay familias tan numerosas, pero bueno, puede darse el caso. Más la viuda, rebasarían rebasaría el 100%. Si son 5 hijos, son 100%. Más el 40% son 140%, entonces no debe de rebasar. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una distribución de cada una de ellas. ¿Sí? Eso lo vamos a ver como un ejercicio más adelante, pero les hago la aclaración. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿Continuamos? ¿Ya notaron?
¿Todo bien? Bien. Sí, todo bien. Gracias, Ana Karina. Cuando menos alguien contésteme. A ver, al huérfano incapacitado también es algo que también a veces se me pasa, pero es importante señalarlo. Al huérfano incapacitado se le cubre de por vida. El incremento de las... Y ese es un punto. Y aparte, el incremento de las pensiones se dan en forma anual, ¿sí? Y ya habíamos visto que hay un tope salarial son 25 UMAS. Es el tope salarial para el cálculo de una pensión. No debe rebasar las 25 UMAS. Creo que esa parte también lo iban a ver con Juan Carlos o ya lo vieron, pero hago también señalamiento respecto a eso. ¿Ok? Los incrementos, o sea, ¿cómo se dan los incrementos? También se dan con base en la inflación que hay que fue acumulada la inflación en el último año antes de dar el incremento. Por decirles algo, si ahorita estuviéramos en febrero, porque generalmente los incrementos son en febrero de cada año, ¿cómo se basa ese cálculo? Pues voy a ver cuánto hubo de inflación en el último año y dependiendo de la inflación es el incremento que se le da también a las pensiones en el mes de febrero de cada año, ¿sí? Y esto es precisamente para que no pierdan pues su poder adquisitivo las pensiones, pues. Continuamos. Aquí están los artículos. Artículos del artículo 68 y artículo 69. ¿Ok? Bien. Me paso rápido, artículo 71. Cuantía de la cotización. Las cuotas que por el seguro. Sí. ¿Quiénes son aquí los que pagan? ¿Quién aporta a este seguro? Únicamente el patrón. Únicamente los patrones van a cotizar para este seguro. Los trabajadores aquí no cotizan. Habíamos visto que a nivel mundial pudiera ser, pero aquí estrictamente los asegurados no cotizan. ¿Sí? Nada más aportan los empleadores. Para la siguiente clase me gustaría que por favor traigan precisamente lo que está definido en el artículo 72. ¿Cómo es qué es lo que contempla las fórmulas del artículo 72? Por favor, imprímanlo, ténganlo en su cuaderno anotado, porque para no detenernos en que ustedes se noten la prima, que no tengan que estar anotando, sino nada más ustedes ya lo van a tener ahí pegado y van a ver cómo es el cálculo precisamente de esas aportaciones. A ver, para poder tener el financiamiento, este seguro, ¿cómo se financia? Con las aportaciones precisamente de los empleadores o patrones. Estas aportaciones van a ir en función de qué, del tipo de empresa de que se trate y de su grado de siniestralidad. Anótenlo. Las aportaciones que van a realizar las empresas son con base en el tipo de empresa que es y la actividad económica que realiza. ¿A qué se dedica la empresa? En su momento ya hemos platicado que para una ley
en general de una institución de seguridad social está respaldada también por reglamentos. En este caso, dentro del Seguro Social está el reglamento de afiliación y vigencia. En forma más específica está detallado ahí cuáles son las condiciones que deben de cumplirse cada uno de los trabajadores afiliados al Seguro Social. ¿Qué características deben de tener? Por ejemplo, están los trabajadores que hace poco ingresaron, bueno, hace algunos años, pocos años realmente, los trabajadores domésticos, ¿sí? Ya los trabajadores domésticos están cubiertos bajo el Seguro Social. ¿Y quiénes son los patrones? Pues patrones son las personas que en el lugar donde trabajan estas personas que realizan esas actividades domésticas, ¿sí? Y ellos tienen que pagar una cuota. Entonces, ahí en afiliación y vigencia está detallado cuáles son las características que deben de seguir, etcétera. Todo, como que dice, los pormenores para poderse contratar. En un momento dado, también dentro del seguro de riesgos de trabajo hay un, no es manual, es se me fue el nombre, perdón, disculpen, pero hay algo que respalda, un reglamento, está el reglamento de riesgos de trabajo, perdón, es un reglamento de riesgos de trabajo. Tiene otro nombre por ahí, pero bueno, es el reglamento de riesgos de trabajo. En ese reglamento están estipuladas varias actividades de las empresas. Están por grados, por tipo de desarrollo de esas empresas y a su vez qué grado tienen cuando realizan esas actividades. Por decirles algo, personas que se dedican a realizar, a crear zapatos, a elaborar zapatos, pues entonces se busca dentro de esa actividad a ver dónde quedan contemplados. Y se le determina una prima media en la cual este trabajador, más bien ese empleador, se va a catalogar bajo su actividad económica y sobre el riesgo que está realizando. Para que no nos confundamos ni nada, es muy importante que ustedes una vez que traigan ya su apunte, que el artículo 72 y el artículo también, a ver, ahorita les menciono bien cuál otro artículo. Creo que el que sigue son artículos 73, básicamente, y 74. Traigan esos artículos ustedes para que lo veamos la clase que viene y vemos también cómo está contemplado el cálculo precisamente de la fórmula de riesgos de trabajo, de las aportaciones, cómo se calculan las aportaciones para un trabajador por riesgos de trabajo, ¿sí? Para un empleador, perdón, para un empleador. ¿Cuál va a ser la cuota que va a aportar? Me adelanto, dentro de esa fórmula, ¿qué está contemplado? El grado de siniestralidad de la empresa. Si una empresa es muy riesgosa, pues va a ser mayor su aportación, ¿no? No sé si estén de acuerdo o no. Va a tener que aportar porque es riesgosa su aportación. Entonces, tarea también traigan esa parte y lo vemos para que ya no estén ustedes copiando, sobre todo, la fórmula. Y la fórmula, a grosso modo, les puedo decir que es esta. Esta es la fórmula. Pero si ya lo tienen anotado en su cuaderno, pues ya ustedes ya no tienen que estarlo viendo. Y van a tener la versión última de la ley. ¿Ok? Bien. Dejemos entonces
Dejamos por ahora la clase, no sé si tengan dudas, preguntas. Recuerden que tienen que realizar su tarea de la práctica y no sé si tengan alguna pregunta con lo que vimos. ¿Hasta ahorita todo bien? Todo bien. Bien, chicos, pues dejamos la clase por el día de hoy. Que tengan bonito día. Acuérdense, si ya tienen la práctica, súbanla de una vez, ya para evitar, ya que se les olvide, subirla. No dejen las cosas al último. Ahorita todavía tienen la oportunidad de hacerlo bien. Espero que lo hayan hecho este fin de semana y para ir adelantando. ¿Ok? Nos vemos, chicos. Que tengan bonito día. Hasta luego. Buen día.